Entonces hoy, como habíamos ido charlando ya en el último encuentro y después con los materiales que fueron recibiendo, nos encontramos para conversar, para tener esta conversación pedagógica, puntualmente sobre cómo pensar la enseñanza en el jardín de infantes, ¿sí? En nuestros espacios educativos, cómo resignificar nuestros proyectos pensando en la enseñanza, particularmente en la organización, en un formato particular que es la multitarea o la multipropuesta. En cada jurisdicción adopta nombres diferentes en los diseños curriculares y tomando algunos organizadores como el espacio, el tiempo, los agrupamientos y los contenidos, ¿sí? Con enorme alegría hoy contamos para acompañarnos en esta conversación con Rosa Violante, que generosamente aceptó muy rápidamente la invitación. Es un gusto, Rosa, poder compartir esta mañana con vos esta conversación, así entre quienes estamos hoy, que al no ser una multitud, va a poder ser una conversación, vamos a poder intercambiar, vamos a poder escucharnos, aunque sea a través de las preguntas, ¿sí? Para organizarnos en el chat van a poder ir escribiendo las preguntas, las cosas que vayan surgiendo y a medida que nosotras con Gabriela, con María Laura, con quienes estamos acompañando este momento, vamos a poder ir recogiendo y acercándole a Rosa para poder ir charlando y entablando esta conversación, ¿sí? Y antes de empezar, les cuento un poquito sobre la trayectoria de Rosa, que es mucha, que es muy vasta, pero aunque sea algunos de los puntos y de su formación más importantes. Rosa es profesora de educación inicial y profesora de psicología y ciencias de la educación, especialista y magíster en didáctica por la UBA y un posgrado en diseño de juegos y juguetes e interfaces lúdicas, también en la UBA. Actualmente está a cargo de la materia didáctica de la educación maternal de la carrera de licenciatura en educación inicial en la UNSAM. También se desempeña como asesora pedagógica y formadora en diversas instituciones de educación infantil y de formación docente para la educación infantil en diferentes provincias de nuestro país y en algunos países de Latinoamérica. Varias de las provincias que conforman nuestra inspectoría tienen a Rosa como asesora y con un gran trabajo en los ministerios. Es directora de la colección Pedagogía de la Crianza de 0 a 3, del grupo Praxis. Es integrante de la red de investigadores en educación para niños y niñas de 45 días a 3 años, ¿sí? Y es socia honoraria de OMEP Argentina. Integrante del equipo de profesionales y vecinos a cargo de la guagua de la Biblioteca Popular Saavedra. Es un espacio para bebés, niños y niñas de hasta 3 años y sus familias. Hermosa experiencia. Se ha desempeñado desde 1985 hasta el 2013 en los profesorados de educación inicial de Sarah Eccleston y como profesora y coordinadora del campo de la formación práctico-profesional. Ha participado en diversos equipos de trabajo para desarrollos de producción de documentos y diseños curriculares para la formación de docentes de educación inicial en nuestro país. Se desempeñó como formadora nacional en el Programa Nacional de Formación Permanente del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, y muchísimas otras actividades y acciones que Rosa ha desarrollado y desarrolla actualmente. También cuenta con numerosas publicaciones en el área de la formación docente y de la educación infantil, como Pensar la enseñanza para niños y niñas de 2 y 3 años en la escuela infantil, Vida cotidiana como tiempo de enseñanza, La guagua de la Biblioteca Popular Saavedra, una oportunidad de acceso a la cultura desde la cuna, los procesos de tutorización para la construcción de saberes prácticos en la formación docente, la multitarea en la educación inicial, en coautoría con Mariana Macías, la enseñanza en la escuela infantil, un derecho,
el derecho de los niños y las niñas menores de 3 años a recibir educación integral. ¿Cuándo, con quiénes, dónde y cómo? Y es columnista en coautoría con Mariana Macías en la revista de Educación Inicial del Grupo Praxis, Grupo Editor. Todo esto y mucho más que queda sin decir para presentar a Rosa. Gracias, Rosa, de nuevo por este espacio que vamos a compartir. Te damos la palabra y estamos ansiosos de escucharte. Bueno, pero muy buenos días. Estoy encantada de esta invitación, por esta invitación, y me sumo a las dos músicas que los recibieron y las recibieron, el abrazo de bienvenida del dúo Karma, que musicalmente nos abraza, y la canción que hace referencia a la ronda. Para mí la ronda siempre es una imagen muy rica de lo que significa el trabajo compartido. Y muchas veces inicio mis presentaciones contándoles este poema que se llama Todo es ronda. Los astros son rondas de niños jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niños jugando a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando la tierra a abrazar. Gabriela Mistral, con estas palabras poéticas, hace referencia a lo mismo y me siento encantada de poder sumarme a esta ronda que ustedes convocan y que desarrollan, en la que todos los aportes suman desde diferentes perspectivas. Por eso también traje para empezar dos cositas más. Una que dice Antonio Machado, que dice así: todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambia el mar y el monte y el ojo que lo mira. ¿Por qué lo traje? Porque toda mi vida profesional y personal me sirvió mucho asumir esta perspectiva de que el ojo que mira y los ojos que miran en forma conjunta enriquecen la comprensión de lo que de lo que estamos transitando. Y uno de los propósitos centrales de la presentación tiene que ver con que miremos con ojos críticos nuestras propias prácticas, porque desde ese lugar es donde podemos construir la escuela infantil que queremos a partir de la escuela infantil que tenemos, ¿sí? Entonces, un poco la perspectiva de lo que voy a desarrollar tiene que ver con esto. Y como siempre también agradezco muchísimo todos los espacios que tuve como alumna, ¿no es cierto? Hace 50 años tuve el privilegio de compartir mi formación inicial con Eve San Martín de Duprat. Y ella junto con Cristina Fritzsche decían así: la didáctica nueva no concibe un maestro imitador que busca modelos o recetas para aplicar, sino un maestro que piensa, porque estudia, ejercita la reflexión frente a todo planteo teórico, que recrea con su propia individualidad lo aprendido, que hace del fundamento teórico y la aplicación práctica una relación estrecha y dinámica. Conoce por qué, cómo y el para qué de su tarea. Esto para mí es fundamental. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es compartir una mirada, un ojo que mira que es el mío, desde mi perspectiva política, desde mi perspectiva en sentido amplio, pedagógica, política, social, para que sea un insumo más que ustedes tomen en ese espacio que quisiera que se confirme en todas las escuelas infantiles, que es la construcción colectiva de lo que cada grupo, en cada contexto particular, realmente se propone para sus infancias, ¿no? O sea que este sería mi aporte, no como la palabra a seguir, sino la palabra que me invita a pensar. Por eso el título, cómo pensar la enseñanza en la escuela infantil.
Y aquí viene entonces mi aporte. Como dijo Laura, estoy abierta y me encantaría que ustedes vayan dialogando, entonces Laura va a coordinar eso y vamos a medida que yo voy contando lo que preparé para ustedes, se pueden abrir debates, etcétera. Voy a compartir pantalla para ir siguiendo la presentación. A ver. La voy a ampliar y si se llega a trabar me avisan. Perfecto. Entonces, ¿cómo pensar la enseñanza en la escuela infantil? ¿Sí? Por eso invito a pensar colectivamente. Y vamos a ir entonces analizando todas estas dimensiones de los organizadores de la enseñanza, que yo después de 50 años me doy cuenta que tenemos que ser lo más sencillos y sencillas posibles para anticipar la enseñanza. Corrernos de las complejidades, digamos así, tecnicistas, para poder anticipar la enseñanza de un modo sencillo y profundo y muy comprometido. Entonces, si yo comparto con los docentes que lo que tengo que anticipar es cómo organizar el espacio, cómo organizar el tiempo, cómo organizar a los niños y a las niñas en diferentes agrupamientos y qué es lo que quiero enseñar, con esas 4 dimensiones anticipadas es que yo propongo que planifiquemos la educación integral, ¿sí? Y vamos a ir como desarmando esta afirmación punto a punto en esta cuestión. Decimos que para mí la enseñanza es una práctica social compleja. ¿Qué quiere decir? Es un trabajo, es un oficio, es un arte, corresponde al ámbito académico profesional, supone una visión política pedagógica que refiere a qué niño y a qué ciudadano queremos formar, qué tipo de tarea colectiva o comunitaria queremos desarrollar. La escuela es un espacio, un espacio cultural potentísimo que tiene que abrirse a la comunidad, ¿no es cierto?, para poder sumar el trabajo de educación en sentido amplio de nuestras infancias. En ese sentido, la enseñanza es una actividad intencional. Y esa intencionalidad exige que nosotros tomemos un montón de decisiones. Tenemos que decidir muchas cosas todo el tiempo. Tenemos que decidir qué vamos a enseñar, cómo, dónde, de qué manera, con quiénes, etcétera. Y esa intención lo que busca fundamentalmente es provocar aprendizajes en los alumnos. Eso sería como la definición amplísima de lo que es enseñanza, ¿no es cierto? Pero en el caso de la enseñanza en la educación inicial, necesitamos especificar aún más, es decir, necesitamos pensar que la enseñanza exige una definición propia. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que implica ofrecer conocimiento y afecto. Esto lo voy a ir retomando durante toda la charla. Conocimiento y afecto significa alfabetización cultural y formación personal y social. Ambos ejes organizativos curriculares para ofrecer educación integral y, como dice Zabalza, para que las escuelas cumplan con su función, ¿no es cierto?, de ofrecer calidad de inclusión. Para que haya calidad de inclusión, yo tengo que trabajar los contenidos organizados en estos 2 grandes ejes, que si lo referimos a la historia del nivel donde había digamos, como un sesgo más puesto en la psicología evolutiva, que fueron los primeros aportes que enriquecieron las formas de trabajar con las infancias, podríamos decir el área socioafectiva y el área cognitiva, intelectual, motriz, ¿sí? Yo un poco para que vayan vinculando con todo eso que estudiamos hace muchos años, pero que hoy está retomado desde la perspectiva pedagógica, es decir, por supuesto que vamos a tomar todos los aportes de la psicología evolutiva, pero nuestra función no es comprender, no es solo comprender esos procesos evolutivos, sino cómo ofrecer ambientes enriquecedores que potencien ese desarrollo
al máximo posible según las características que tienen los grupos en los que estamos, ¿sí? Y la dimensión cognitiva, etcétera, la vemos desde la perspectiva de lo que enseñamos, es decir, cómo están organizados esos contenidos de enseñanza, esos haceres, eso que la escuela, como dice Carlos Cuyel, implica socializar a través del conocimiento. Y ahí está la importancia que tenemos nosotros como nivel en el reconocimiento de que somos escuela, no somos el espacio para que los chicos vengan, entre comillas, a socializarse y jugar como en los primeros inicios de nuestro nivel, sino que hoy ya sabemos que se socializan, juegan, el juego es un contenido que tenemos que trabajarlo con profundidad porque está dentro de lo que sería ese eje de la alfabetización cultural que implica un montón de conocimientos, porque los bebés, los niños y las niñas menores de 6 años tienen derecho a acceder al conocimiento desde la cuna. Y aquí otra vez abrazo las palabras de mi maestra Eve San Martín de Duprat, ¿no? Desde la cuna, nosotros abrazamos a los bebés y le cantamos un poema y estamos enseñando literatura. No podemos solo abrazar, tenemos que ofrecerle ese universo cultural enriquecedor que le permite ingresar al campo de la ficción, al campo digamos, de lo que tiene que ver con la condición humana, si queremos, ¿no? A ese digamos, universo cultural del que nosotros formamos parte y que la educación en sentido amplio tiene digamos, como la exigencia de transmitir, ¿no es cierto? Entonces decimos que exige una definición propia y supone un compromiso político, ético, pedagógico con nuestras infancias, porque estamos defendiendo el derecho a la educación. De esta manera nosotros vamos a ir tomando los diferentes aspectos para lograr lo que sería una educación integral, que es el propósito central de la educación inicial. Tenemos que ofrecer educación integral. Y les quiero hacer una aclaración. No hablo de que ofrecemos desarrollo integral. En muchos textos aparece que hay que promover el desarrollo integral. No está mal, pero lo específico nuestro es enseñar. Por lo tanto, vamos a ofrecer la educación integral que promueve y que enriquece el desarrollo integral, por supuesto. Pero tenemos que enfocarnos en lo que es nuestro hacer, ¿sí? Entonces, a mí me gusta decir que la enseñanza supone una relación amorosa particular. Y esto lo construí en una formación, porque sigo estudiando, con suerte, y estoy encantada de seguir haciéndolo, con Antelo, donde nos dio un montón de materiales, y ahí entonces yo construí esta idea. ¿Por qué es una relación amorosa? Esto es lo que tenemos más claro todos, ¿no es cierto? Es una relación amorosa porque implica estar con otro, porque hay alguien que se dirige al otro, porque el otro me está esperando, yo soy necesario. Implica depender y al mismo tiempo ser libre. Es decir, eh, Chiqui González dice que la gran paradoja de la educación infantil es proteger y emancipar al mismo tiempo. En ese sentido, esa relación amorosa implica apostar al otro. Yo tengo confianza, sin conocer el devenir, confío en que el otro puede. Por eso es un acto de esperanza total la enseñanza. En este sentido, el docente se constituye en figura de sostén, un otro significativo que promueve el desarrollo personal y social, la formación personal y social como parte de la educación integral. Y allí se hace cargo de enseñar a ser autónomo, a compartir con otros, a constituir su corporeidad, a enriquecer su identidad. Toda la línea que dijimos, formación personal y social. Pero no es una relación amorosa cualquiera, es particular. ¿En qué consiste esa particularidad? En el que el sentido de su existencia se encuentra alrededor del conocimiento, alrededor de poner a disposición toda la cultura. En este sentido también implica humanización. Entonces, compartir canciones, costumbres, modos de festejar, narraciones orales de las familias, cuentos, leyendas, músicas típicas, comidas, entre otras
tantas producciones culturales que conforman el bagaje de las culturas de origen de las familias de los niños y la ampliación de su universo hacia otros, ¿no es cierto?, universos culturales. Quiere decir que en este sentido el docente se constituye el mediador de la cultura. Se hace cargo de acompañar los procesos de alfabetización cultural. En sentido amplio decimos alfabetización. Enseña a jugar, enseña los lenguajes verbales y no verbales, los lenguajes artístico-expresivos, enseña a indagar el ambiente, como parte también de la educación integral. Acá entonces vemos, por ejemplo, como en este CDI se pone en acción esta enseñanza. Hay una intencionalidad en cada elemento que está puesto en ese escenario. Por eso cerramos esto diciendo que enseñar implica dar conocimiento y afecto, alfabetización cultural y formación personal y social. Confianza, calidez, ternura, cuidado. Acunar desde los primeros años, con brazos firmes pero abiertos, que ofrezcan seguridad y posibilidad de autonomía. Implica alertar sobre los peligros, mostrar el mundo y cómo andar en él, y saber retirarse cuando el bebé y el niño van mostrando que pueden por sí solos, ¿no? Sigo manteniendo esta definición del 2001. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a planificar esta enseñanza? A través de esta categoría didáctica específica que la construimos con el equipo de curriculares de Río Negro cuando fui convocada junto con Elvira Pastorino a la producción del diseño. Ahí buscamos cuál podía ser una categoría didáctica que facilitara la organización de la enseñanza y entonces pensamos en los organizadores de la enseñanza. Son propuestas específicas. Estos organizadores de la enseñanza son categorías específicas, para mí, hoy digo, de la didáctica de la primera infancia, junto con lo que construimos. En ese currículum de Río Negro, que es muy bueno, aparecen como configuraciones didácticas. Después yo misma fui leyendo más y me fui dando cuenta que teóricamente teníamos como que eh, analizar más a fondo y el nombre específico que debemos darle a esto, a esta categoría, es la de organizadores de la enseñanza, porque las configuraciones didácticas, como las plantea Lidwin, son las modalidades personales que cada uno de los docentes asume cuando lleva adelante los organizadores de la enseñanza. En el diseño no logramos diferenciar eso en ese momento, ¿no? Esta categoría didáctica específica es específica porque está pensada en función de las características que tienen los niños y las niñas menores de 6 años. Es particular porque atiende a los contextos. Y es singular porque, como dice nuestra colega cordobesa Gloria Edestein, cada docente, ¿sí?, hace una construcción metodológica particular y establece la forma propia de relacionar estas dimensiones de espacio-tiempo en función de sus contextos. Por eso supone ese entramado particular. ¿Cuáles serían hoy los organizadores de la enseñanza? Nosotros proponemos 5. Hay 2 que son más novedosos: la multitarea y la vida cotidiana. La vida cotidiana es lo último que estoy tomando y desarrollando más aún. Pero estos 2 organizadores de la enseñanza serían las planificaciones a largo plazo. Por ejemplo, yo planifico cómo voy a diseñar el espacio de la sala y lo dejo 2 meses. ¿Qué sectores pongo? ¿Qué materiales? Los puedo ir renovando y ajustando. La vida cotidiana implica planificar los momentos de bienvenida, los cantos grupales con las familias, el momento del cuento, más allá de los proyectos, unidades didácticas o como las quieran llamar, secuencias de actividades, que yo a todo eso lo llamo propuesta de enseñanza, centrada en juego o centrada en ambiente o en experiencia estética o en la combinación de algunos de estos ejes de contenidos. Eso es lo que ya nosotros conocemos. Pero más allá de esa propuesta de enseñanza que desarrollamos por 1 mes, 15 días, depende de las edades de los chicos, tiene que haber un continuo
de planificación de vida cotidiana, donde, más allá de que si yo estoy desarrollando la unidad didáctica, el almacén de la esquina de mi barrio, todas las semanas tiene que haber un momento de cuento, todas las semanas tiene que haber escucha de canciones, todas las semanas tiene que haber un momento de bienvenida, todas las semanas el patio tiene que ser una oferta que enriquezca. Entonces, el juego libre en el patio, el momento de bienvenida, la despedida, el trabajo con la poesía, los cuentos, las canciones, el cuidado de las plantas, la limpieza de la sala, la organización. Eso tiene que estar siempre. Entonces yo voy a ir seleccionando repertorios, ¿sí? Que los voy a tener un mes o dos. Y tengo la bolsa de los poemas y cuando viene la hora de las poesías nos vamos a un rincón y leemos. Son a lo mejor un minuto, pero todos los lunes hay una fiesta de poesía. Todos los martes hay escucha musical. La primera semana escuchamos jazz, la segunda semana escuchamos tango, la tercera semana. Pero si yo tengo todo eso armado, que es como si fuese el cronograma semanal base, ¿sí? Aseguro que cada semana ofrezco educación integral. Y además la enriquezco con los proyectos específicos. Y fíjese qué interesante, porque Lidia Bosch, cuando fue en los años 90 con la ley federal que se empezó a proponer la organización de los contenidos en disciplinas, cosa que no es adecuada para la educación inicial, ella dijo, los contenidos que se enseñan se tienen que organizar en tres ejes: juego, lenguaje y ambiente. Entonces tenemos el desarrollo, la formación personal y social y la alfabetización cultural, juego, ambiente y lenguajes. Y dentro de los lenguajes tenemos los lenguajes verbales y los lenguajes artístico-expresivos. Por eso muchas veces decimos juego y arte por todas partes. Eso enseñamos en los primeros 6 años de vida y estamos enseñando un universo cultural riquísimo, pero con unos organizadores que atienden a las características particulares de los niños pequeños. Cada uno de estos organizadores de la enseñanza, en ellos se reconocen estas 4 dimensiones. Yo voy a hacer voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a estas dimensiones, ¿no? En relación al tiempo, y antes de empezar con cada uno, fíjense que los 5 organizadores que yo les nombré implican una centración en cada una de las dimensiones. Si yo planifico el espacio permanente de la sala, estoy con la multitarea. Es decir, cuando el organizador de la enseñanza está centrado alrededor o focaliza en espacio, aparece la multitarea como un diseño de un espacio zonificado, que es lo específicamente adecuado para los niños pequeños. Tenemos que revisar muchísimo la secuencia de actividad de grupo total, más grupo total, más grupo total, más grupo total, donde todos los niños al mismo tiempo hacen todo, que por suerte no lo hacen al mismo tiempo. Entonces, como algunos terminan antes, tenemos que armar algo para que no empiecen a correr por la sala, por lo tanto ahí aparecen lo que llamamos actividades de tiempo intermedio, que casi son multitarea, porque es lo que están haciendo la actividad grupal y lo que están haciendo los que esperan, ¿sí? Entonces pueden elegir entre esas dos cosas. Entonces, ahí está una clave importante. El otro, digamos, organizador que estoy trabajando ahora ampliando, porque en general, vida cotidiana no es actividades cotidianas, alimentación, higiene y sueño. Vida cotidiana es vida cotidiana con cuentos, poesías, todo lo que yo les decía ahora, ¿cierto? Y es muy característico de nuestro nivel poder trabajar esta categoría, porque garantizamos, como ya les dije, y este organizador se planifica alrededor de tiempo. Entonces yo, armando un cronograma semanal muy pensado, que me garantice que en una semana ellos tienen acceso a literatura, a música, a todos los lenguajes artísticos, al ambiente, a la autonomía, etcétera, después enriquezco con cada proyecto. Después están, cuando estoy centrada en los contenidos específicos por ejes de experiencias, tenemos las propuestas centradas en juego,
o las propuestas centradas en experiencia estética o en ambiente, o en combinaciones de aquello, que vamos a ver ejemplos después. Y la que todavía no trabajé mucho, pero sí puedo comentar, no lo explicité, serían, cuando yo me centro en agrupamientos, propuestas de multiedad, por ejemplo, que son de una riqueza maravillosa. Entonces puede haber un momento, los viernes hacemos los talleres de edades mezcladas, donde todos los viernes pueden elegir, miren, combinan multitarea institucional con edades mezcladas. Entonces todos los viernes pueden elegir entre ir al taller de cocina, que lo hace una maestra durante 4 veces, durante un mes, con una secuencia planificada, pero vienen chicos de la sala de 2, 3, 4 y 5. Entonces la riqueza de eso es maravillosa. Ese es sería un sexto, ¿no es cierto? Organizador de enseñanza. Y ustedes pueden inventar otros. O sea, estos serían los básicos que además se pueden ir modificando. El tiempo, ¿sí? Yo les voy a compartir algunas preguntas, ¿sí? Y vamos a ir viendo, porque un poco la idea es ir dejando estos interrogantes como puntas de inicio de un trabajo reflexivo conjunto y colectivo. En general, todo el tiempo vemos que en general los chicos están todos sentados en las mesas y todos hacen todo al mismo tiempo. A veces hasta tal punto que les hacen cantar una canción con las manos atrás para que al mismo tiempo todos comiencen a dibujar o a pintar. Por suerte, los chicos, como son bastante rebeldes, porque se respetan sus tiempos personales, algunos terminan rápido y otros están encantadísimos y quieren seguir pintando. Entonces ahí tenemos que empezar a organizar estrategias y lo primero que se nos ocurre, los maestros que tenemos experiencia, es, bueno, los que ya terminaron pueden mirar libros, ¿sí? Y fíjense que lo hacemos intuitivamente. ¿Qué pasa si eso lo planificamos bien? Y entonces, cuando van terminando, tenemos las actividades de tiempo intermedio ya planificadas, sacamos la caja de poesía, sacamos la caja de enhebrado, sacamos la caja. Y todas las actividades, todo el tiempo va a ser tiempo de enseñanza. ¿Es posible imaginar otros modos, sí, que no tengan que ver con una secuencia que pasa de actividad grupal a actividad grupal? ¿Podemos imaginar un día donde los chicos llegan y se encuentran con toda la sala en multitarea a la primera hora, que era lo que en mi época era el juego trabajo en rincones? Riquísimo, que se desarmó con los CBC, porque empezaron a dar clases de actividades de sociales, actividades de naturales, actividades de matemática, y ahí se desarmó el juego trabajo, o juego en rincones, o rincones de actividad, como lo quieran llamar. ¿Hay otras formas de organizar el tiempo educativo? Bueno, para poder hacerlo les voy a compartir 3 aportes. El primero es de Stein y Zulansky, que reconocen 4 tiempos de actividades. Ellas dicen que en una jornada de nivel inicial hay actividades cotidianas, que no es solo vida cotidiana, estas son las actividades cotidianas. Tomar la merienda, ¿sí? Si es jornada completa el sueño, la higiene, todo lo que hacemos todos los días. Luego actividades grupales, que son las que en general se ven que es lo único que aparece como formato y aparece con mucha fuerza. Ellas dicen que tiene que haber, pero que tienen que ser pequeñas, algunas en la jornada. Luego, actividades intermedias, que son estas que yo les cuento, que a todas las maestras nos pasa, porque yo les quiero hablar desde el territorio, ¿no es cierto? Desde lo que es la actividad de coordinar todos los días, cuando tenemos 30 niños y terminaron 10 y tenemos otros 20 pintando. Entonces, bueno, si no se nos ocurre una digamos, estrategia, por ahí es difícil de coordinar. Entonces ahí aparecerían esas actividades intermedias. Y ellas plantean la importancia de que haya una mayor cantidad de tiempo diario dedicado a las actividades electivas. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos se les ofrezca al mismo tiempo 2 o 3 alternativas entre las cuales los niños pueden elegir. Eso pasa naturalmente en un patio. Tienen el arenero, el aparato y, no sé, o juegan otros juegos. Hoy en día podemos enriquecer esos patios muchísimo y pueden tener más alternativas. Y en las salas, cuando yo era maestra en los años 70 que me formé con EVE, todas las salas de jardín, ustedes abrían la puerta y todas estaban organizadas permanentemente en sectores o zonas.
que después se cristalizaron, que después tuvieron formas de coordinación estereotipadas, de acuerdo. Pero eso generaba un respeto por los tiempos individuales maravilloso. Entonces, teníamos, fíjense qué inteligente y qué rica la propuesta. Teníamos ¿cuáles eran los rincones básicos? Arte, pintar, dibujar, etcétera. Literatura, el rincón de biblioteca, el rincón de juegos tranquilos. O sea, ahí teníamos arte, artes visuales y literatura. Y después teníamos todos los sectores de juego. Juego de como si, la casita. Juegos tranquilos, todos los juegos de enhebrados, psicomotrices, los juegos, los rompecabezas, los juegos grupales de mesa, etcétera. Juegos de construcción, que después desaparecieron. Juegos de construcción, juegos del como si y juegos, podríamos decir, reglados, ¿no? O que tienen cierta modalidad de resolución. Entonces teníamos la sala y después teníamos el de ciencias, donde aparecía el ambiente, los aspectos para indagar. Y después creábamos nuevos rincones. Yo cuando era maestra tenía el rincón de los juguetes que traían de la casa, o el rincón de la música, o el rincón, después puede haber otros. Pero los que eran básicos tenían en cuenta esto que nos dijo Lidia Bosch, juego y arte. Y ahí está la clave del cuáles son los contenidos centrales. Por otra parte, hay un concepto de Gibaja, que es una investigadora que trabajó en primaria, pero el concepto a mí me pareció muy potente y lo quiero compartir. Ella distingue entre tiempo instructivo y tiempo inerte. Yo diría tiempo de enseñanza y tiempo vacío. El tiempo de enseñanza es cuando nosotros logramos que todos los chicos estén reunidos y empezamos la actividad. Mientras tanto, mientras preparamos las témperas, hacemos esto, los chicos esperan. Como los chicos son autogestivos, empiezan a cambiar figuritas, a hacer un juego o empiezan a correr por la sala. O sea, ellos lo llenan a ese tiempo, pero nosotros podemos anticiparnos de alguna manera. ¿Cómo podemos lograr que en esas 3 horas o 5 u 8, las que estén en el jardín, en cualquier escuela infantil, en todas las modalidades, sea tiempo de enseñanza y no haya tanto tiempo vacío? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Si yo trabajo con una alternancia, que ahí vienen los criterios para armar un cronograma semanal base. Si yo trabajo la alternancia de actividad con movimiento, lo que todos sabemos, con actividad tranquila, que la duración sea real. A veces hacen un cronograma y dejan para un cuento media hora, un cuento dura 5 minutos. ¿Qué hago los otros 25? ¿Sí? Entonces tengo que poner tiempos reales básicos y variedad de manera que en esa semana se logre la educación integral. Entonces, la vida cotidiana es el organizador de la enseñanza que se planifica alrededor del tiempo. Ahora les voy a compartir algunas preguntas con respecto al espacio. Fíjense que cada una de estas dimensiones se entraman, ¿cierto? ¿Cómo organizamos el espacio? ¿Qué materiales y elementos disponemos en él? ¿Para qué? ¿Para qué ponemos algo acá o algo allá? ¿Cuánto tiempo lo dejamos? ¿Cómo decidimos cuándo lo cambiamos? ¿Todos los lunes tenemos que cambiar todo? ¿O tenemos que observar a ver qué pasa y según lo que vaya quedando sin utilizar o sin considerarse algo de interés para los niños, lo vamos viendo? El diseño del espacio permite construir un ambiente alfabetizador. Ahora las voy a invitar y los voy a invitar a entrar a una sala. Esta es una sala típica. Les pido que ustedes sean niños y niñas y llegan a esa sala. ¿Qué pueden hacer? Sentarse y esperar. Tiempo inerte, tiempo vacío, no hay propuesta, nada. ¿Qué pasa? A esto, Forneiro, que hace un análisis que visita 100 jardines de España, construye unos modelos para que reconozcamos esta organización espacial. Y dice que ella lo llama el modelo de los territorios personales, porque lo único que hay son sillas para que cada niño se siente. Y en muchos casos hasta le ponen el nombre atrás del niño. ¿Qué quiere decir? Que no se permite la riqueza de cambiar de grupo, porque siempre tiene que estar en el mismo lugar y se tiene que vincular. Que no está mal que para algunas actividades yo diseñe así, porque me gusta, porque me parece interesante quiénes tienen que estar con quiénes para que esa actividad sea más productiva, pero no siempre se tienen que sentar así.
¿Qué pasa si yo cambio este modelo por este otro? Que sería lo que ella llama modelo de distribución por funciones o áreas de actividad. Todas las R son rincones o sectores o zonas, como lo quieran llamar. Entonces yo entro a una sala y en vez de encontrarme con un conjunto de mesas y sillas y armarios cerrados o armarios altos o armarios en los costados, me encuentro con sectores. Entonces yo llego a la sala y me encuentro con esto. ¿Qué puedo hacer yo si soy un niño y entro a esta sala? Tengo lo mismo que tenía la otra, ¿eh? No gasté más plata, no compré más materiales, nada, y fíjense que son unas mesas bastante clásicas. Pero si yo voy acá, por ejemplo, me siento y acá tengo rompecabezas, juegos de mesa, etcétera. Voy acá y tengo libros. Voy acá y tengo marcadores para dibujar. Voy acá y puedo empezar a dramatizar. Entonces yo llego y puedo elegir entre juegos tranquilos, leer libros, dibujar o dramatizar. Por ejemplo, cuando voy a tomar la merienda, no tengo que correr todo y poner solo mesa. Los chicos se sientan adentro de los rincones en las mesas. ¿Sí? Cuando viene la hora de la siesta, corro un poco para que haya lugar, pero en los lugares donde tienen la sala diseñada, zonificada, ponen las colchonetas adentro de los sectores y los chicos duermen divino. Porque si no, si ustedes arman esto y lo desarman todo el tiempo, quedan agotadas para siempre. O sea, es imposible. Entonces, por ahí lo hacen el día que hacen la multitarea para la familia o porque viene la supervisora. Yo lo que quiero es que ustedes construyan esto como una cosa cotidiana que les resulte. Imagínense, ustedes llegan, tienen que hablar con la familia. Mientras los chicos llegan, ya están en actividad todos. Y yo puse lo que quiero que hagan. No es que están perdiendo el tiempo, están realizando de modo autónomo actividades que yo planifique. Yo elegí qué libros poner, yo elegí qué juguetes poner, yo elegí qué materiales dejo a disposición, si tijeritas para cortar papeles o solamente lápices o solamente qué escenario tengo para el juego como si, a lo mejor tengo armada la verdulería o a lo mejor solo el hogar o a lo mejor tengo un colectivo, ¿sí? Pero ellos llegan y ya se pueden ir a los sectores. Y no es el juego libre en sectores como pasaba que ahí fue cuando se puso en cuestión el juego de trabajo, el juego libre en Rincones, en Provincia de Buenos Aires, que el mismo libro que estaba en la biblioteca en el mes de marzo era el mismo que estaba en diciembre. Los mismos bloques que estaban no tenían accesorios, no había propuesta, no había. Entonces, claro, era como un momento donde los chicos, y generalmente donde iban, a construcciones y a dramatizaciones, porque ahí pueden, sin materiales, son dos juegos que se pueden enriquecer siempre autogestivamente, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, acá está como más focalizado con qué me encuentro cuando entro a esta sala. Acá tengo una sala armada así combinando. Ven que ahí tiene los sectores. Y fíjense, los materiales están a disposición. Son pocos. Tienen que tener un sector donde guardan todas las cajas de lunares con todos los materiales del año que tienen asignados para la sala, que los chicos no los vean porque se genera una contaminación visual enorme y tenemos que lograr un ambiente estético que sea, la misma sala tiene que ser una imagen para ser apreciada, con el cuidado de lo que yo cuelgo, de lo que pongo, de lo que dejo. Y en este caso vemos este ejemplo. O por ejemplo, acá a la derecha, fíjense, este es una sala que tienen institucional donde hacen literatura. Entonces tienen el sector para contar cuentos, el sector para leer libros. Y acá están durmiendo la siesta, pero no desarmaron los sectores, pusieron las colchonetas. El de la izquierda es un inicio a la zonificación sin zonificar, que es ofrecer en cada mesa algo distinto. No es lo que me parece deseable, digamos, pero puede ser el principio si no se animan a cambiar todos los muebles del lugar, ¿no? Ver qué pasa si yo, cuando los chicos llegan, en una mesa se encuentran con libros, en otra mesa, y después tienen que ir sacando las mesas o poniéndolas adentro de los sectores. Esto tiene mucha importancia porque ustedes docentes toman decisiones. Acá, en este salón de usos múltiples de este jardín maternal de Bellavista, teníamos un Zoom enorme, le hicimos una división y lo transformamos en la biblioteca institucional. Todos los niños de todas las salas, como iban al patio, todos los días, vida cotidiana, iban
un rato a la biblioteca institucional. Como tomaban la merienda, iban a la biblioteca, riquísima, llena de libros, y entonces ahí, ¿qué hacía? Una selección de lo que había durante todo el mes de marzo. En abril revisamos qué dejamos, qué agregamos, qué cambiamos. Lo mismo en el patio, en esos sectores institucionales compartidos. Entonces, cuando yo hago esto, paso de disponer del espacio a construir un ambiente alfabetizador. Quiere decir, un ambiente que enseña, un espacio que enseña. Digo ambiente porque no es espacio. El espacio habitado es ambiente. El espacio atendiendo a los vínculos y las relaciones que se establecen entre quienes los habitan, lo convierte en un ambiente. Y alfabetizador es porque enseña, porque lo que yo pongo es para enseñar. Vean ustedes ese Zoom, cómo quedó. Tuvimos un proyecto, nos hicieron una donación, tenían una presupuesto para comprar, arrancamos con 50 libros, después se fue enriqueciendo, etcétera. Pero todos los días los niños, porque era un maternal que estaba a cargo de cuidadoras, y entonces las cuidadoras, así como lo llevaban al patio, lo llevaban acá, y habíamos armado un salón de escucha musical. Entonces todos los días había un momento que había almohadones y los chicos escuchaban música que habíamos seleccionado. Este mes van estos 3 CD, este mes. Y la repetición, pocas cosas y reiteradas, los chicos se pueden apropiar. Sector con títeres, todo a la mano para que ellos mismos puedan acceder. Acá hay uno que armaron en Puerto Madryn, en un hall de la institución, maravilloso. Entonces, así como iban al patio, a veces iban un rato ahí a mirar libros en el hall de la institución. Aparte, fíjense la estética, ¿no es cierto? Qué ganas que uno tiene de meterse ahí abajo de esa escalera a leer un libro entre almohadones. Y eso es lo que tiene, o sea, la didáctica es la ciencia de la provocación. ¿Por qué? Porque se dedica a intencionalmente provocar aprendizaje en el otro e interés en que se pueda acercar a lo que nosotros proponemos. Entonces, ¿por qué es importante la multitarea? Que sería esta, digamos, zonificación del espacio. Es importante porque favorece la autonomía, promueve el trabajo en pequeño grupo, hay una interacción mucho mayor entre los niños. No es lo mismo hablar frente a 3 que hablar frente a 30. Entonces, muchos chicos que en la ronda general no hablan, en el pequeño grupo son maravillosamente participativos. Implica tiempos flexibles, donde se respetan los tiempos de aprendizaje, exige una zonificación y que cada zona ofrezca algo que realmente convoque. Susana Galperín, en el año 70, cuando defendía el juego en rincones, ella había escrito un artículo precioso, que sigue teniendo vigencia, fíjense, 50 años casi, que se llamaba Los 10 principios que yo de la metodología de juego de trabajo. Y había uno que decía, cada sector tiene que ofrecer o experiencia directa o actividad creadora o un problema a resolver. Entonces, si yo en un rincón ofrezco hojas para mirar y en otro ofrezco elementos para construir la plaza de mi barrio, todos se van a ir a construir la plaza de mi barrio. Ella decía que había que enseñar a elegir en un marco adecuado de elecciones, y el marco adecuado de elecciones era que las diferentes propuestas todas fuesen muy interesantes. Entonces los chicos aprenden a elegir. Y fíjense qué interesante, si yo tengo esos sectores clásicos de nuestras maestras de los años 70, cuando a partir del movimiento de la escuela nueva se instala en forma innovadora la nueva didáctica que a mí me enseñó Eve en los años 70, que todos los jardines que trabajaban con la perspectiva montessoriana más individualista o froebeliana, con los materiales instructivos, que muchos son maravillosos, pero en ese momento se cambió eso por el juego en sectores, ¿sí? Y fíjense, los sectores eran, como les dije al inicio, biblioteca, literatura, rincón de arte, artes visuales, rincón de ciencias, ambiente, rincón de juego de dramatización, rincón de juego de construcción, rincón de juego reglado, básicos,
todas las salas estaban equipadas así, básicamente. Ahora las equipan comprando 4 mesas y 20 sillas. Antes se las equipaba, cada sala que se abría tenía su juego de rompecabezas, de juegos de mesa, sus bloques para la construcción, su básico escenario del hogar, que podemos criticarlo y hay que abrirlo, pero bueno, había un sector para jugar al como sí. Fíjense que ahí tenemos los ejes de experiencias de todos los contenidos que hacen a la educación integral. Y además, ¿por qué es educación integral en todo sentido la multitarea? Yo soy una defensora total de esto. ¿Por qué? Porque los chicos frente a eso aprenden a elegir, aprenden a compartir con otros, aprenden a armar un proyecto de un día para el otro porque si no terminan lo pueden dejar y al otro día lo retoman, ¿sí? Todos esos son contenidos de la formación personal y social. La misma dinámica de la propuesta de multitarea en sí misma, más allá de lo que pongamos en cada sector, enseña los contenidos de la formación personal y social. En ese sentido, se duplica su potencia educativa, ¿sí? O sea que la multitarea es el organizador de la enseñanza que se planifica alrededor de la dimensión espacio. Este libro lo recomiendo muchísimo, es un libro de Graó, que acá retoman una experiencia y lo vuelven a publicar, un libro de los 70, o sea que es paralelo a cuando nosotros teníamos el juego trabajo había un libro que se llamaba de Adriana Anderson, que era el juego en rincones, y acá exponía cómo organizar cada rincón. Fíjense que puedo tener sectores. Esto, si bien es de uno del tríptico del Alero, que es el tríptico de Santa Fe de Chiqui González, pero miren ustedes, aspecto estético, accesibilidad a los materiales. Acá tenemos lápices, todos los chicos, pero están pensados de una manera que estéticamente hasta me gusta mirar cómo están. Almohadones para jugar, lugares para, esto es para disfrazarse. Acá tengo disfraces para que comiencen, por allá tengo para escuchar, por acá había para construir. Es decir, yo entro ahí y voy a donde quiero. Acá tenemos un modelo combinado. Cuando las salas son muy, muy, muy grandes, que no es el caso mayoritario, pero si así fuera, yo puedo tener las mesas fijas y los sectores fijos. ¿Sí? En algunos sectores necesito meter una mesa adentro, como por ejemplo en arte, porque no está tan bueno pintar en el piso. Puedo tener atriles, pero en cambio el juego de construcción es mejor sin mesa, el juego dramático es mejor sin mesa. Yo he visto actividades donde los 30 chicos jugaban con bebés a cambiarles las vestimentas según la propuesta era un juego de el como si arriba de las mesas sentados. Eso no es juego dramático. Eso es un ejercicio de ponerse a acompañar a un muñeco. El juego dramático implica la construcción de un escenario ficcional. Entonces está la cuna, la mesa, está digamos, el escenario hogareño para que suceda. Acá tenemos algo, son mesas de arena, ¿sí? Mesas de arena que pueden ser otros rincones alternativos. Este es otro sector de esa misma escuela que visité en Bogotá, que yo estaba encantada porque cumplía con todos los principios del juego en rincones. Ven que los muebles son bajos, cruzan y establecen espacios diferenciados. Hay mesas pero adentro de los sectores y mientras duermen la siesta no desarmaron todo. Por eso lo traigo. Veamos una multitarea en el patio. Fíjense este patio, los chicos salen de este jardín maternal de 0 a 3 y pueden pintar, pueden dramatizar, pueden mirar libros. Pueden dramatizar, pueden construir, pueden ir a pintar, pueden ir pueden explorar los caracoles, pueden estar en el arenero. Entonces yo diseño, por ejemplo, imagínense que las maestras de 3 diseñan el patio en marzo, lo equipan y van todas las salas. En abril le toca a las maestras de 4, en mayo le toca a las maestras de 5. Siempre con el criterio de educación integral, pueden recibir ideas de las compañeras y cada una se encarga. Cada vez que yo salgo al patio, todos los días, como antes tenía los juegos y el arenero, ahora tengo los juegos, el arenero, los caracoles, la- la- el canasto de libros, etc. Acá, esto puede ser un Zoom, por ejemplo, de una sala de los más pequeños.
que también tenga estas propuestas. Ven que aparece de vuelta, juego del como sí, juego de construcción, literatura. Esto es lo que hacemos en La Guagua, que es un espacio comunitario que trabajamos acá en mi barrio, que yo estoy encantada. Entonces van llegando las familias con los niños menores de 3 años y a veces se infiltran los de 4 y 5 porque les encanta. Entonces vienen con los hermanitos y vienen a jugar. Llegan y ya se están sacando rápido, además la actitud de los nenes, llegan y ya se quieren sacar rápido los zapatos para ir a jugar. No es que llegan y hay una ronda donde nos vamos a saludar, entonces no se sabe lo que va a pasar y se ponen al lado de la mamá y empiezan a llorar. Porque claro, ¿qué vengo a hacer acá si no hay nada puesto todavía? ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ser el espacio. Ven que después esto es en acción, cosas para jugar. En este caso es un trabajo donde las familias participan, pero se va enriqueciendo. Acá se cuelgan poemas, a la otra semana se sacan los poemas, se ponen solo títeres, títeres, poesías, libros de arte, ¿sí? Se van modificando. Eso es lo que yo voy tomando la decisión y voy planificando. Y son espacios donde uno quiere quedarse. Los agrupamientos. Vamos a preguntarnos sobre los agrupamientos. ¿Qué tipo de agrupamiento predomina en la sala? ¿Cómo se reúnen los chicos? ¿Predominan las actividades individuales o las actividades en pequeño grupo? ¿Se plantean actividades en las que se comparte la misma propuesta con diferentes edades? Bueno, vamos a ver. Yo defiendo momentos de edades integradas como una oportunidad. En general, como hay falta de matrícula, se unen chicos de diferentes edades y son las secciones de edades integradas que la maestra dice, Dios mío, tragedia. Y yo digo, Dios mío, maravilla total. Eso es típico de las escuelas rurales, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes reconocen que la multiedad es una gran oportunidad de aprendizajes diversos y no una desgracia, cambia completamente la perspectiva. Esto que leímos al principio, ¿no? Todo se mueve, fluye, discurre, cambia el mar y el monte y el ojo que lo mira. Si yo cambio el ojo que lo mira, la multiedad es una gran oportunidad porque los más grandes realizan cosas que los de dos a lo mejor le alcanzan el material, pero ellos, como dice Bárbara Rogoff, participan de la actividad que tiene un sentido social completa. Rogoff dice que los niños en las comunidades ven como la mamá teje y por ahí lo que hacen es alcanzarle la lana y la mamá sigue, y le pone la lana y después pone la lana y baja el peine y después se corre, pone la lana, baja el peine y decide qué otro color. Entonces le voy haciendo el andamiaje, ¿no? El pasaje paulatino del control. Y esto sucede mucho entre los niños de 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí está la riqueza también de estas posibilidades. Puede haber grupos homogéneos, es decir, por ejemplo, para la enseñanza de la lectura y la escritura, yo puedo poner chicos del mismo nivel y armo grupos y chicos con niveles de- de producción distinta para que se ayuden entre ellos y los tengo que ir alternando. No digo que sea, no es solo tienen que ser homogéneos o solo heterogéneos. Lo interesante es que algunas actividades, según los propósitos que yo tenga, pueda ir haciendo esa variante y de paso van variando también el conocimiento. Fíjense acá cómo conversan porque esto es una actividad matemática, ¿no? Ellos tienen que reproducir tridimensionalmente la lectura de una construcción bidimensional. Y acá trabajan las relaciones de arriba, abajo, todas las relaciones espaciales, y hacen el pasaje de la lectura bidimensional a tridimensional, con elementos muy sencillos de descartables. Entonces, entre ellos discuten, ¿va bajo el vaso, va arriba? Si yo hago esto con 30, participan 2 y los demás empiezan a aburrir. Entonces, esto permite el intercambio y la cooperación. Lo mismo que acá cuando les damos la posibilidad de dónde dice dinosaurio, dónde dice cocodrilo, etcétera, dónde crees que dice y por qué. Ese diálogo que la maestra va estableciendo para ayudar a leer, es decir, a construir significado, se puede hacer en un pequeño grupo. Y si yo tengo armados los sectores, tengo actividades donde no necesitan la participación directa de la maestra, como puede ser un juego de construcción, o de drama, y yo mientras tanto trabajo con este subgrupo y después voy variando, ¿cierto?
Y ahora vamos a los contenidos, estoy un poquito atrasada, pero ya vamos a ir viendo. Cuando pensamos en qué enseñar, hay tres cosas que hay que hacer con los contenidos: seleccionar, organizar y secuenciar. Esto lo dice la didáctica general, de cualquier nivel. Yo tengo que seleccionar contenidos, los tengo que organizar a través de ejes y después tengo que secuenciar. ¿Qué enseño primero, qué enseño después, etcétera? Entonces, estos serían las actividades que yo hago cuando decido qué enseñar, ¿sí? Acá lo que ya expliqué, que simplemente lo ven en un cuadro, enseño en estos, organizo los contenidos de enseñanza no en áreas disciplinares. Los organizo en estos dos grandes ejes, ¿sí? Entonces, si yo me posiciono en el desarrollo personal y social, donde el docente es figura de sostén, donde la relación pedagógica es amorosa, ¿sí? ¿Qué enseño? Contenidos. A confiar, a compartir, a interactuar, a constituir mi identidad, los modos de estar con otros, ser autónomo. Si yo me pongo y acá por ejemplo enseño a elegir entre los diferentes sectores que propongo. Si yo me ubico en el otro eje de la alfabetización cultural, donde soy mediador de la cultura, como dijimos, que es una relación amorosa particular porque se organiza alrededor del conocimiento, enseño a leer y escribir, enseño a escuchar poemas. Fíjense que expreso los contenidos en términos de acciones. Enseño a disfrutar de los poemas que están embotellados para que no se pierdan, a mirar libros, a escuchar cuentos, a modelar, a dibujar, a pintar en gran tamaño, a apreciar obras de arte. Enseño a apreciar la naturaleza, a descubrir un nido en ese árbol, enseñar a mirar. Enseño a jugar al como sí, a asumir roles en los juegos dramáticos. Enseño los juegos tradicionales con sus formatos y sus reglas. Enseño los juegos de construcción. Enseño a construir. También acá aparece una representación de la realidad hecha en tridimensión a través de la combinación de diferentes objetos que nosotros les acerquemos. Enseño a explorar y descubrir las propiedades de los objetos a través de juegos de exploración con un piedrero, con un arenero, con juegos de agua, con canaletas, con eh, tuberías, etcétera, que se pueden armar en un patio. Fíjense este patio. Este es el patio que van todos los días, pero le agregaron un sector donde hay un ambiente para disfrazarse de lo que quieran. Más allá del proyecto que yo esté desarrollando, ahí pueden convertirse en Superman, antigua mi personaje, pero no importa. Pueden convertirse en un superhéroe, pueden ser la mamá, pueden ser el niño, el perro, todos los distintos roles, eso se puede transformar en un almacén o en una nave espacial, lo que ellos quieran. Eso lo hacían igual en un árbol. Yo les enriquezco las posibilidades de que se puedan ahí sentir atraídos y convocados. En un arenero puedo agregar accesorios para que ahí suceda además de la exploración la construcción. En el sector donde tengo acceso al agua puedo poner todos estos juegos de... Entonces el que quiere va, y si por ahí no va nadie, pero yo tengo un patio rico en oferta, ¿sí? Y aquí está el gran, digamos, esto es lo que yo enseño. A ser autónomos, a confiar, eje el desarrollo personal y social. Y acá, tomando a Lidia Bosch, lenguaje, juego y ambiente. La parte del desarrollo corporal o la constitución de la corporeidad siempre cabalga entre el desarrollo personal y la alfabetización cultural, porque hay una dimensión de la corporeidad que tiene que ver con la expresión corporal y la danza, y otra parte que tiene que ver con el reconocimiento del esquema corporal, etcétera, que hace más a la constitución de la propia identidad. Entonces, según los diseños curriculares de las diferentes provincias, a veces aparece en un eje de experiencias o en otro. Pero acá está lo que yo enseño a jugar, a comprar y vender, a escuchar, etcétera. Y acá entonces cerramos lo que dije cuando empecé. Es decir, el docente como artesano de la enseñanza tiene que planificar,
el trabajo en estos dos grandes ejes. Vamos a ver entonces cómo planificar la educación integral. Mario Benedetti dice así: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. A mí me gusta mucho la poesía porque, como dice una poeta que se llama Gloria Fuertes, ella dice: me manifiesto en poesía para tardar menos en decir más. En general, los poemas tienen una condensación de significados muy potente. Por eso yo a veces recurro, y además que me encantan los poemas, algunos en particular. Cuando pensamos en la planificación, tenemos que asumir la complejidad de lo que es aparentemente sencillo y cotidiano. Hay que desarmar eso que hacemos todos los días y ver que nosotros tomamos muchas decisiones. A veces las escribimos y a veces no las escribimos, pero todo el tiempo ustedes están planificando, aunque no esté en la carpeta. Y a mí me parece que ahí está, digamos, lo fundamental. Las opciones que yo tengo que elegir. ¿Según qué criterio las elijo? ¿Cuál es el propósito? Porque si pierdo el propósito, me pierdo, ¿sí? Me pierdo. Entonces no sé muy bien. Lo hago porque les gustó a los chicos, pero ¿a qué voy con esto? ¿Para qué lo hago dentro de esa propuesta de educación integral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínense que vamos a organizar una reunión de amigos y quiero que todo esté perfecto. Entonces, miren todas las decisiones que tomamos, dónde los voy a recibir, qué muebles voy a dejar, que todos estén cómodos sentados, qué les voy a dar de comer. Todo eso es como planificamos la enseñanza, ¿eh? Es lo mismo. Entonces, hay que desarmar eso y anticiparlo. Y creo yo que tomando las 4 dimensiones es la forma en que nosotros podemos lograr, de alguna manera, ser más efectivos y más sintéticos, ¿sí? Y que la planificación realmente sea una orientación compartida de equipo institucional que permita saber que si yo falté hoy, quien me reemplace puede leer ahí, sabe cómo viene la cosa y a dónde vamos. Esa es la función de la planificación. No cumplir con la entrega, ¿no es cierto?, para la carpeta, sino que tenga digamos, su función principal. Hay otro punto que yo desarrollo siempre, que es renunciar a la exhaustividad. Cuando yo planifico, recorto. Desde la unidad didáctica, que es un recorte del ambiente social, hasta lo que decido que voy a enseñar este mes. Si yo analizo una actividad, en cualquier actividad están todos los contenidos de todo el currículum, si yo los quiero encontrar. Pero cuando yo preparo una actividad, pongo el acento en unas cosas que voy a trabajar. Entonces, organizo mis intervenciones para focalizar en eso. Mientras tanto, hay otros aprendizajes que seguro van a suceder, porque yo lo que puedo planificar es la enseñanza, lo que no puedo planificar es el aprendizaje. Ese es de cada uno. Yo planifico la enseñanza y lo que sucede es generalmente, por suerte, excede a lo que yo pensé. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando evalúo. Y a veces hasta hay cosas que se aprendieron y nosotros no tenemos registro, ¿sí? Pero lo que yo sí puedo controlar es la enseñanza. Por lo tanto, tengo que reconocer las distintas dimensiones, que para mí son como un tangram: espacio, tiempo, grupalidad y contenidos. Puedo empezar por donde yo quiera, pero tengo que armar ese sistema donde haya coherencia entre lo que yo quiero enseñar y el espacio que armo. Si yo quiero enseñar autonomía y resulta que pongo las mesas para que todos hagan todo al mismo tiempo, ahí hay algo que no anda bien. Eso es lo que me permite a mí reconocerla como sistema. Otro punto interesante a tener en cuenta es comprender que la planificación, como dice Daniel Feldman, que esta frase la tomo de él y me encanta, es una sucesión de borradores. Hasta cuando la entrego sigue siendo borrador, porque es lo que yo traigo y tengo que conversar eso que traigo con lo que la realidad me muestra. Y ahí mismo, en la cancha, digamos, en el territorio, yo tengo que ir ajustando. Así también González Cúberes en los años 90 tenía un capítulo en un libro que se llamaba La planificación.
agenda, boceto o corset. Fíjense, muchas veces funciona como corset. Yo tengo la planificación armada y exijo y fuerzo a que sucedan cosas que entonces no resultan un aprendizaje para los otros. Sí, yo puedo tener una agenda y un boceto, una sucesión de borradores. Otro punto que para mí es fundamental es leer y copiarse de planificaciones de otros bien hechas, citando a los autores. Entonces, si yo voy a las revistas reconocidas donde se publican relatos de experiencia, yo puedo tomar esa experiencia que me pareció maravillosa, la copio, pongo la fuente, ¿sí? ¿Qué hacen los médicos? Ponemos la fuente de quien hizo esta investigación y la tomo porque me parece ideal para mi grupo. Entonces tengo que leer mucho y si leo muchas propuestas se me van a ocurrir cómo ajustarlas a mis. Y son propuestas que tienen que estar visadas, no el rincón del vago, ¿no? Pero sí propuestas que tienen que estar visadas por especialistas y publicadas, tienen autoría. Entonces yo pongo a pie de página, proyecto, no sé, ahora vamos a ver, juegos con agua, tomada de tal revista, papá, papá. Entonces, de esa manera tengo que evitar las planificaciones centradas en exigencias tecnicistas, que el objetivo general, que el específico, todo eso, esa cosa que nos termina dando una tarea extra que después no nos sirve para orientar lo que hacemos, porque entregamos la planificación y después nos hacemos una esquemita en el cuaderno, ¿no es cierto?, de nuestro cronograma, que es lo que de verdad estamos planificando. Lo otro es para quedar bien con la entrega formal. Entonces, trabajar institucionalmente, que esa entrega formal sea la misma que a mí me orienta, ¿sí? Porque tiene que haber una entrega formal porque estamos en una institución y tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a llevar adelante. Entonces, las definiciones claves son estas de espacio-tiempo. Yo acá voy a compartir algunos esquemas que son solo esquemas, pero por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cómo planificamos la multitarea? Gran pregunta. Porque el problema no es hacer la multitarea. ¿Cómo la planificamos? Bueno, muy fácil. ¿Cuántos sectores voy a poner y por qué? Entonces pongo, no sé, sala de dos, sector de juegos del como sí y sector de arte para dibujar y sector de literatura y juegos de construcción. 4 sectores básicos para la sala de dos. ¿Sí? Entonces escribo esos valores. En el mes de marzo estoy diseñando el espacio permanente de la sala. ¿Qué voy a poner en el sector de juegos del como sí? Voy a armar un escenario hogareño, voy a armar un baño para que bañen a los bebés, voy a armar o un colectivo, porque en esa zona viajan en colectivo, no sé. ¿Qué voy a poner en los bloques? Voy a poner bloques de madera, voy a poner bloques de cajas de tamaños, qué accesorios. Los dejo un mes. ¿Qué libros para este mes? Entonces, ese es el espacio permanente. Después yo puedo tener otros proyectos, ¿sí? Entonces pongo acá los sectores, qué materiales voy a poner y abajo de los materiales, ¿qué estoy enseñando con esto? Estoy enseñando a disfrutar de los cuentos, estoy enseñando a dramatizar roles, y ahí yo estoy poniendo, miren, sería un esquemita así. Acá, por ejemplo, tengo los sectores, ¿sí? Por ejemplo, juego dramático. ¿Qué materiales voy a incluir y qué contenidos voy a enseñar? Estos sectores son todos, pero yo por ahí en el mes de marzo de estos sectores ofrezco 3. En el mes de abril dejo uno y agrego otros 2 y saco otro, ¿sí? En general, 4 5 sería el máximo, ¿no es cierto?, de alternativas, porque si pongo 10, los chicos no tienen la capacidad de visualizar las alternativas para elegir. Entonces los voy alternando de manera que yo a lo mejor tengo 3 rincones permanentes en la sala y otros 3 rincones permanentes en el Zoom, que toman aspectos que en la sala no, y ahí mantengo la educación integral. Entonces voy agregando ahí los contenidos de cada mes. Y fíjense que abajo dice contenidos que se enseñan durante todo el año a través de la participación de multitarea, más allá de lo que se ponga en cada sector. Todo el año, si yo hago esa multitarea como diseño básico permanente de la sala, enseño a elegir con autonomía, enseño a interactuar en el pequeño grupo y enseño a respetar los tiempos individuales. ¿Sí? Acá
focalizamos en una secuencia, digamos. Si un sector es juego con títeres, ¿cuántos escenarios voy a armar? Entonces, a lo mejor, la primera semana pongo los títeres solos, la segunda semana pongo los títeres con retablos, la tercera semana pongo títeres de dedos. Entonces yo puedo, en ese mismo sector, durante ese mes, puedo tener diferentes posibilidades. Y puedo hacer una anticipación de modos de interactuar, es decir, cómo enseñar en ese sector. ¿Sí? Ahí es cuando me focalizo en un sector, lo puedo poner como un anexo y listo. Entonces, yo tengo el espacio permanente de la sala, la vida cotidiana que no nos da el tiempo para tomarlo, pero bueno, y el espacio permanente es muy, muy por arriba. Pero si yo quise mostrarles, por ejemplo, yo maestra, ¿no? Tengo mi sala, mes de marzo. Yo tengo el diseño del espacio permanente de la sala, que es el esquema que ya les mostré. Tengo el diseño de la vida cotidiana, donde voy a elegir el momento del cuento, la hora del cuento, la hora de la poesía, la hora del canto grupal, la bienvenida, aparte. Y después tengo el proyecto, que puede ser unidad didáctica, secuencia de actividades o propuesta centrada en algo. Si yo quiero entregarle a la directora lo que voy a hacer ese mes, lo puedo organizar en este esquema, a ver si se entiende. Yo tengo el organizador de la enseñanza centrado en los ejes de juego, ambiente y experiencia estética, que es lo que ustedes presentan. Ustedes presentan solo el primero y los otros dos lo hacen, lo planifican mentalmente, pero no lo escriben. Porque si yo voy a observar un maestro, el maestro hace vida cotidiana y la enriquece, un maestro con experiencia. Y en general organiza el espacio zonificado en algunos casos o para algunos días. La idea es que acá eso esté planificado. Pero fíjense, si yo armé acá vida cotidiana, esa planificación la dejo 2 meses. Entonces acá armo un primer plan de vida cotidiana de la bienvenida porque es periodo de inicio y me dura todo lo que yo planifiqué para hacer, que es la hora del cuento después de la merienda, la bienvenida con abuelos, lo que yo haya planificado para esa primera parte. Después hago el segundo plan de vida cotidiana que me dura otros 2 meses, se me terminó el cuatrimestre. O sea, son vida cotidiana y multitareas, son planificaciones a largo plazo. Después hay otras multitareas que, porque hoy no nos centramos en esto, que yo las puedo incluir en los proyectos, por supuesto, pero acá estoy hablando del espacio, yo hoy elegí solo hablar del espacio permanente de la sala, ¿sí? Entonces acá puedo poner, ver en multitarea la propuesta primera que les dije. Entonces si yo voy, así tengo todos los meses. Entonces, por ejemplo, ven que acá en marzo voy a hacer la propuesta de juegos centrados en juegos de agua. Y acá centrado en ambiente, propiedades de los... Son ejemplos de salas de los más chiquitos, ¿no? Pero acá estaría la unidad didáctica, etcétera, lo que yo vaya a planear. Esto es lo que ustedes están acostumbradas a hacer. Yo propongo que eso esté en contexto con otras dos planificaciones a largo plazo. Y ahora ¿cómo vamos con las preguntas, Laura? Decime, porque ahora Eh, voy a presentar ejemplos. Bueno, sí, no hay muchas preguntas, están todos escuchando y muy expectantes. Seguramente alguna va a empezar ahora. Acá dice Gabriela, está todo clarísimo. Sí había una pregunta y afirmación, pero que vos lo respondiste en el instante, por eso no te la hice, que es esto de todo a disposición de los chicos, la preparación anticipada del ambiente y que esté al alcance de ellos. Autonomía. Exactamente. Poca cantidad para no abrumarlos, porque eso genera, si ustedes ponen mucho material, lo que sucede es que los chicos van de un lado al otro, no se conectan con nada y siguen, tocan, 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 tocan. Entonces tengo que seleccionar bien y mantenerlo. Y esa semana o ese mes mantenemos esas 10 obras que pusimos de libros, esas, ¿se entiende? Porque es lo permanente. Porque está el supuesto de que parecería que siempre hay que ofrecer algo nuevo. Y yo les digo, si ofrezco siempre algo nuevo, nunca se pueden apropiar de algo. En cambio, si yo la canción, miren, en la guagua nos pasa algo precioso que les voy a contar antes de mostrar los ejemplos. Tenemos, como parte de la vida cotidiana de la guagua, tenemos un ritual de despedida, que es cantar la canción de la luna lunar, de
que es la letra de Schuher y la música de Mariana Baggio, ¿no? Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar, la lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar, lana lunera. Bueno, cuando hacemos el ritual de despedida, la venimos cantando hace un año. No la podemos cambiar, porque si ofrecemos otra, ellos a la luna, ellos quieren la luna porque se la aprendieron. Entonces, cuando van a la biblioteca a buscar libros, quieren ir atrás, que en ese momento está la clase de yoga, porque es un Zoom que se transforma, lo que yo les mostré. Entonces, a la luna, ellos quieren ir a la luna lunar porque identifican con ese ritual y empiezan a cantarla desde sus posibilidades. Por ahí no dicen toda la letra, pero sí empiezan con la melodía, que quiere decir que se están apropiando de ese juego rítmico de las palabras poético que tiene esa canción. Entonces los rituales son fundamentales. Si ustedes enseñan a los chicos a jugar a las palmaditas, después van a ver en las salas de 4 y 5 que solos, mientras están esperando, empiezan con un juego de las palmaditas, porque lo repetí tantas veces que ya lo sabe. Y entonces ahí le regalamos el juego. Pero si hoy jugamos a las palmaditas, mañana a Martín Pescador, no puede aprender ninguno. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con algunos ejemplos de todo lo que dije. Por ejemplo, elegí estos, ¿no? Juegos folclóricos con textos poéticos, una sala de 3 años, que nos asesoró la especialista en literatura Alicia Say. Entonces, estas cosas así las hacen las estudiantes, por eso acá comparto las presentaciones de ellas. Fíjense la secuencia, acá aparece secuencia de contenidos y secuencia de actividades. A jugar con las manos, arroz con leche, 5 pollitos. Actividad 2, hacer cosquillas, pero mantienen el arroz con leche, por aquí pan, arroz con leche, o sea, van agregando y la actividad 1 por ahí la hacen durante una semana. No es que la actividad 1 es el lunes, la actividad 2 el martes, la actividad 1 es la primera actividad de la secuencia que la puedo repetir muchas veces, ¿sí? En la actividad 3 empiezan con el rema que rema, pero mantienen el arroz con leche, que sería como el ritual de inicio de que estamos en el momento, podría ser de la vida cotidiana, de los juegos tradicionales con poesía. Entonces, a lo mejor dentro de la vida cotidiana yo tengo juegos tradicionales con poesía. Y el ritual es arroz, cada vez que empezamos hacemos una ronda de arroz con leche y después empezamos a jugar. Somos coronita, 1, 2 y 3 coronita es. Bueno, todos esos juegos tradicionales que se van agregando, esto me puede durar todo el año, todo el cuatrimestre, porque yo mantengo en la vida cotidiana un momento de juego folclórico. Los lunes, o cada vez que volvemos del patio, o cada vez, eso lo eligen ustedes. Fíjense acá, rema que rema, están jugando. Los juegos tradicionales son maravillosos porque no necesitamos nada más que saberlos para divertirnos y tienen una convocatoria única que tiene que ver con lo que es el acervo cultural, ¿no? Por alguna razón se mantuvieron. Y entonces, ¿por qué esos juegos? Pero ven que hay un propósito, porque es una propuesta que permite realizar al niño una actividad lúdica. En dicha propuesta se acerca al género lírico, porque rema que reba, me aman en la cueva, y después las chicas hicieron un libro, una especie de cuadernillo, que ahora no lo tengo a mano para mostrárselos, donde todos se llevaban esos juegos a la casa, y después los jugaban en la casa. Eso son 5 juegos que duran un mes o 2 meses, según lo que vaya pasando. Y después se pueden agregar en la misma libreta, dejar hojas blancas, para el juego que nos enseñó la abuela de María, para el juego que trajo la maestra de la sala de 2, y se va armando el repertorio, la bolsa de juegos tradicionales. Acá hay otro ejemplo que es juegos y rondas, por ejemplo, para trabajar con edades integradas, que a lo mejor una vez por semana nos juntamos diferentes salas y hacemos sobre el puente de Aviñón, o juguemos en el bosque, o rondas, son todos rondas, ¿no es cierto? Rondas tradicionales, que están muy perdidas y que sería muy bueno poder trabajarla. Y entonces fíjense, acá había un ritual de inicio. Cada vez que empezaban, como pista de contextualización, Antón, Antón, ya sabían que venía el momento de edades mezcladas para para hacer las rondas. Hacíamos la ronda de ese día, que estaba en una bolsa y que después quedaba.
después que aprendían 4 o 5 rondas, ellos pedían y sacaban la ronda que saliera y ese día se jugaba uno. Y después siempre el cierre era subo y bajo muy ligero de los pies al sombrero, digo tris, digo tras y camino para atrás. Una retaíla que ya sabían que ahí acababa la actividad. ¿Qué puede durar esta actividad? 10 minutos, 15 minutos. Entonces a lo mejor todos los días antes de la despedida hay un juego de rondas en el patio. Si yo quiero integrar a la comunidad, puedo invitar a las familias a que ese día los retiren media hora antes, el primer viernes de cada mes, si los retiran media hora antes, pueden participar el que tenga ganas y posibilidades de el juego y las rondas. Y se llevan las rondas para la casa. Acá tenemos otro ejemplo que yo siempre comparto y que está publicado, lo pueden tomar, que es en una sala de 2 de jornada completa, cuando los niños empezaban a despertar de su siesta, en lugar de que empiecen a correr por la sala, que era lo que pasaba cuando los estudiantes habían ido a observar, y las maestras entraban en crisis porque tenían que cambiar pañales, armar la merienda, etcétera, lo llamaron el ambiente alfabetizador como tercer docente porque tomaron las ideas de la Reggio Emilia, y entonces armaron un sector de títeres con este teatrito que estaba puesto en un sector de títeres de dedos, un sector de juegos de coordinación motriz, emboque, atornillar y desatornillar, enhebrar, y un rincón de apreciación de obras de arte. Entonces, la idea, ¿cuál era? Que ellos pudieran elegir entre estos tres a medida que se iban despertando. Y eso generaba un clima maravilloso y tranquilo. Otro ejemplo, explorar y jugar con poleas en la sala de 5. Este caso sería una propuesta de enseñanza centrada en ambiente y juego como organizador de la enseñanza, que se desarrolla. La anterior era centrada, por ejemplo, la de los juegos y rondas en multiedad. La que vimos el despertar tiene una connotación en la vida cotidiana porque es el despertar de la siesta, pero está armada como una propuesta que articula los lenguajes artísticos con el juego. Y esta también incluye exploración y juego. Fíjense la secuencia. Buscamos información, construimos máquinas simples con las poleas a la de 5, y después aparece esta es otra cosa que no es la multitarea que estoy desarrollando hoy. En una secuencia de una propuesta de enseñanza puede haber un juego en sectores. Entonces, en ese diseño espacial permanente, yo, ese día que hago la actividad 3 de este proyecto, les digo a los chicos, hoy en los sectores pueden elegir solo en 3. En este pueden explorar las poleas, en este van a construir máquinas con poleas y en este van a mirar libros de poleas. Ese día no van a usar todo lo que está en el sector. Yo incluyo en esos sectores permanentes ese día esa actividad que forma parte de la secuencia de la propuesta de enseñanza o proyecto, como lo quieran llamar. ¿Sí? Y estas actividades, que son 5, por ahí me llevan, la primera semana me dedico a la primera, o por ahí hago 2 por semana, y en ese cronograma básico de vida cotidiana, yo tengo los espacios vacíos para las propuestas de enseñanza, proyectos, secuencias, etcétera, que no van a ser de la vida cotidiana de los 2 meses. ¿Me siguen? Yo estoy haciendo el trabajo de maestra acá. ¿Cómo haría yo maestra que estoy planificando mi actividad para la sala de 4, de 5 o de 3? Fíjense, este era el rincón de ciencias, que era el espacio permanente del rincón de ciencias, le agregamos la caja exploratoria de cómo funcionan las poleas. Acá en el rincón de construcciones le agregamos bloques que tenían poleas. Entonces, el día que hicimos la actividad del proyecto, no les dejamos buscar todo lo que querían de los bloques, si había autitos, todo eso. O sea, ese día tenían que armar construcciones con poleas. Y después le dejábamos las poleas. Y al otro día, si quería, que quería iba y que quería no. No sé si se termina de entender cómo es la dinámica, ¿no es cierto? Ese diálogo entre el diseño permanente de la multitarea y cómo los proyectos enriquecen ese diseño
pero hay momentos en los que yo tengo que trabajar ese contenido en particular, porque dijimos que la planificación es renunciar a la exhaustividad. Entonces hay un momento donde digo, no, hoy no van a usar todo, hoy tenemos que usar esto, porque queremos que lo conozcan bien. Acá tenía el rincón de biblioteca, donde buscaban información sobre cómo funcionan las máquinas, etcétera. Y después era maravilloso porque armaron sus máquinas para transportar un objeto sin moverse del lugar en la sala. Y era maravilloso porque la maestra decía, chicos, hay que ir al patio. Y no se querían ir de la sala porque estaban encantados con esto. Es más, empezaron a representar el funcionamiento en el pizarrón porque tenían que trasladar los objetos sin moverse de su sector. Entonces hacían, vieron como los lugares para esos típicos de Italia que cuelgan la ropa y van. Bueno, un ejemplo en la sala de 4. Juegos matemáticos, transformar el patio en una multitarea con distintos juegos matemáticos. Este era el patio que teníamos cuando llegamos, sin nada. Decidimos poner juegos de emboque, recorrido y rayuelas. Miramos en qué parte lo íbamos a poner, convocamos a las familias, trabajamos, armamos los juegos y así fuimos armando. En el patio, los chicos que querían podían ir a jugar a la rayuela, podían hacer juegos de recorrido, etc. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, que es la biblioludoteca, la biblioteca institucional. También dentro de la biblioteca institucional hay sectores, un sector con títeres, otro con libros, hay rincones para meterse más en intimidad, ¿sí? A veces sale la biblioteca al patio, a veces digamos, se van armando otros escenarios. Y con esto, vamos cerrando. Haciendo síntesis, vamos a decir que la función de la escuela infantil tiene que ofrecer un espacio y un tiempo para la educación integral. La enseñanza tiene que ocupar el lugar principal. Los organizadores de la enseñanza es lo que planificamos. Si planificamos el espacio, lo convertimos en un ambiente alfabetizador. Si planificamos el tiempo, incluimos rituales, tiempos de aprendizaje, evitamos los tiempos vacíos. Si planificamos los agrupamientos, enriquecemos la interacción y la comunicación entre los pares y entre los pares y los adultos. Si planificamos los contenidos, asumimos la responsabilidad de ofrecer educación integral. Quiere decir que estos contenidos para la educación inicial tienen que estar organizados en campos de experiencia, como dijimos, ambiente, juego y lenguajes, y la multitarea y la vida cotidiana serían los organizadores de la enseñanza principales. Entonces, ¿cómo pensar la enseñanza en la escuela infantil? La tenemos que pensar atendiendo al diseño del espacio, del tiempo, los agrupamientos, de los contenidos como dimensiones de estos organizadores de la enseñanza. Y así lograremos planificar propuestas de educación integral. Cuando yo comencé les dije que quería promover en ustedes una actitud reflexiva. Cuando pasa esto, nos pasa mucho que sentimos un caos, porque es mucha información, se me desarma lo que estoy haciendo, no sé si lo que viene lo quiero hacer. Y yo siempre tomo dos frases, ¿no? Una de Saramago que dice que, que el caos es un universo por descifrar. O sea que bienvenido el caos, porque de ese desorden aparente es que estoy construyendo otro orden. Y ahí es donde yo les pido que no lo hagan en forma individual, sino que sea parte del colectivo institucional. Y también encontré una afirmación de Nietzsche que dice, es preciso albergar todavía el caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella que danza. Me pareció como una imagen. Y bueno, la estrella que danza es la escuela infantil que queremos. Entonces, primero hay que definir colectivamente cuál es la escuela infantil que queremos y en función de esa escuela tenemos que armar y presentar. Con esto cierro y escucho
los comentarios que quieran compartir conmigo. Acá, Rosa, Gabriela dice, volviendo a la distribución del ambiente, no del espacio, dice, la distribución del ambiente propone espacios variados con materiales a la vista de los niños. Hace un tiempo nos volcamos a la propuesta de rincones guardados, que lo encomilla, con una sala más minimalista. Entiendo que el ambiente estará condicionado por el lugar real con el que cuenta el jardín y será una combinación de esos dos estilos diferentes que resulte operativo para el docente y para el grupo. Totalmente de acuerdo. Total, hay que hacer una observación atenta de qué condiciones tenemos y qué posibilidades, y en forma serena ir tratando de implementar algunos cambios con los que ustedes se sientan muy identificadas. Si no, no lo hagan. Yo siempre digo lo mismo. O sea, Claro. solo tiene sentido que empiecen a cambiar los muebles del lugar cuando ustedes se quedaron pensando. Y si cambio esto, y si pongo, yo llamo la teoría de los 90 grados, ¿no? Si el mueble que está contra la pared lo giro 90 grados y veo cómo se comportan los chicos, lo pruebo una vez. O empiezo, por ejemplo, yo en el trabajo que hicimos en Goya empezamos con la multitarea en el patio y en la biblioteca institucional. Las maestras no tocaron sus salas. Y a fin de año todas cambiaron la sala, porque descubrieron en el patio que los chicos, por ejemplo, en el patio había un sector para pintar con atriles, había una rayuela, entonces estaban haciendo la actividad de pintura y una maestra me dice, ay, pero se fue a la rayuela. Le digo, ya terminó de pintar, ahora va a volver cuando tenga ganas de pintar de vuelta, no te preocupes. Ay, qué bárbaro. Claro, porque descubrió que no hay que estar atenta para que los 30 estén todos callados al mismo tiempo escuchando lo que yo digo. O sea, cuando ustedes se desarman de eso, es cuando todos disfrutan del aprendizaje y de la enseñanza. Ustedes disfrutan enseñando. Es muy exigente coordinar una multitarea, muy exigente, porque tengo que estar completamente atenta a lo que va pasando y tengo que ver en qué sector me acerco, cuál cambio, qué material saco, qué ordeno de vuelta, pero es una exigencia serena. No estoy tratando de que haya silencio, porque hay un bullicio de producción y al interior de cada sector se disfruta, ¿no es cierto?, de la producción real. Y cuando van descubriendo, una directora de un maternal había hecho un curso de un año conmigo en Santa Fe y entonces después hubo un congreso y ella presentó su trabajo, ¿no? Entonces me encantó porque le decía a sus colegas, yo les digo una cosa, la multitarea es un camino de ida. Yo ahora no puedo hacer nada que no sea multitarea. Y a mí me parecía maravilloso porque ella lo hizo cuando ella sintió que lo podía hacer. Lo que pasa es que yo me formé así. Yo como maestra no me imaginaba una sala de jardín con mesas y sillas nada más. Nunca, no existía en los años 70, porque ya estábamos poniendo en todas las escuelas públicas digamos, la didáctica, la escuela nueva, estaba en el juego en rincones. Después se estereotiparon muchas cosas, empezó a jugar por jugar. Bueno, como tengo 50 años en el nivel, conozco todos digamos, las polémicas, los debates y todo lo que fue pasando. Pero tenemos que recuperar lo las características propias de la didáctica de la primera infancia, porque es una didáctica específica. Y la didáctica específica nuestra no es la didáctica de la matemática, la didáctica de las ciencias naturales. Esas didácticas especiales por disciplina son adecuadas para primaria y diría en el segundo ciclo, ¿eh? Porque en el primer ciclo ponen conocimiento del mundo los curriculares, o sea que son bien atentos a esto. Entonces, nuestros organizadores, nuestra didáctica es la didáctica de la primera infancia, es cómo organizamos la enseñanza para esos niños que se mueven, que son inquietos, que trabajan en pequeño grupo, y esa es la característica. Después tomamos los aportes de las didácticas disciplinares que nos ayudan a entender cómo enseñar este contenido o el otro, pero en el marco de la didáctica de la primera infancia. Esa es mi perspectiva. Ese es mi ojo. Mm. Ustedes verán si lo toman o si lo quieren seguir pensando. ¿Desde dónde mirar?
Rosa, bueno, acá hay muchos mensajes de agradecimiento, que muy clara la charla, gracias por las palabras, muy enriquecedora, muy constructiva. La claridad de la sabiduría, gracias Rosa por tu amor a las infancias. Como siempre, un placer escucharla y seguir aprendiendo con Rosa. Eh, Hermoso escucharla. Bueno, y de esto un montón. Yo pensaba, mientras vos ibas conversando y nos ibas contando esta propuesta, algunos puntos como importantes también relacionados, algunos de los que estamos hoy acá, ya empezamos a participar de los encuentros de directivos de nuestra inspectoría, ¿sí? Cava y el AMBA, ¿sí? La parte de la provincia de Buenos Aires ya tuvimos, y estuvimos compartiendo con Beatriz Greco sobre el oficio de dirigir y la autoridad pedagógica. ¿No? Y yo encontraba bastantes puntos en común en esto que vos nos traías. Esto de que no podemos solo abrazar, sino que tenemos que ofrecer y brindar universo cultural, tenemos que abrir el mundo, tenemos que ser mediadores de cultura, ¿sí? El defender el derecho a la educación, tan importante. Por eso es tan importante pensar y resignificar nuestras propuestas, pensar institucionalmente la enseñanza en nuestros jardines, para que los chicos y chicas que llegan puedan apropiarse, puedan enriquecerse, puedan aprender más allá de los que nos proponemos enseñarles. ¿Sí? Esto que vos decías y traías. Después lo importante de la multipropuesta en esto del respeto por los tiempos individuales, que también nosotros venimos trabajando desde el año pasado fuertemente en todo lo que tiene que ver con una escuela inclusiva, con una escuela para todos. ¿Sí? Entonces los tiempos individuales, el respeto por eso, por los intereses, por las posibilidades que brinda esta organización de la enseñanza, nos ayuda a pensar una escuela inclusiva. ¿Sí? A que haya Totalmente, lugar para todos. Eh, totalmente. y por último, bueno, dos cosas. Una que tiene que ver con esto que vos mostrabas, los espacios, ¿no? Y el diseño de la sala en los territorios, ¿no? Como estos territorios personales donde están un lugar para cada niño, una silla para cada uno y a veces hasta con el nombre, me hacía acordar a lo que el otro día nos proponía Beatriz Greco y veíamos la foto del Normal uno allá hace muchos años, formados uno al lado del otro, y que casi cada alumno o alumna tenía su baldosa. Entonces, ¿qué está detrás de eso? ¿Qué queremos en esto de tenerlos a todos sentados, ordenaditos y tranquilos, ¿no? Como para problematizar y pensar la intervención desde los equipos directivos para pensar con los Yo docentes. siempre propongo un ejercicio que lo pueden hacer ahora a la tarde cuando van al jardín y es ponerse, arrodillarse y entrar a la sala arrodilladas. Sí. A ver qué ven, porque eso es lo que ven los chicos. En general se ven mochilas, patas de sillas. Entonces, qué paredes armamos para ellos? Que lo que armamos arriba para la familia. Eso es maravilloso, ¿eh? Y me surgió porque una vez me apareció un corto en la televisión, hace muchos años cuando estaba donde habían filmado el paseo de una madre con un bebé con un bebé no, con un nene de 2, 3 años en un carrito, y lo filmaron como si fuesen los ojos del niño. Entonces me impactó porque se veían la cartera de la señora a las piernas, las patas de las ruedas de los autos. Eso es lo que ve el niño cuando va a la calle. Y yo dije, esto tenemos que ver que ven en la sala. Y es una revelación, ¿eh? Para uno, porque uno no se da cuenta. Hagan el ejercicio, siempre lo propongo. Muy rico. Y esto que nos queda también como desafío, ¿no? A los equipos directivos, cómo acompañar a los equipos docentes y particularmente a cada una y a cada uno en esto de desburocratizar la planificación o quitarle Totalmente, complejidad y que la planificación sí sea una agenda, un boceto de aquello que pensamos y que le vamos a proponer a los chicos.
que seguramente se va a enriquecer o que puede modificarse, que puede ir y venir en este tiempo, pero que no es algo para cumplir o que no es algo para que quede en un escritorio, en una mesa o en una carpeta. Eh, y es una tarea enorme institucional, de un movimiento desde lo institucional y de pensar juntos y desde el colectivo, de todo el equipo del jardín, docentes de sala, profes de música, de educación física, equipos directivos, equipos de orientación en las escuelas que están, de pensar la trayectoria de los chicos, qué les vamos a ofrecer y para qué. Así que bueno, un gracias enorme. Acá siguen escribiendo. eh, muchas gracias. La Yo sencillez pensé, y la calidez. pensé si tengo un ratito, es unos minutos, les voy Sí, a leer algo que se llama Yo soy porque nosotros somos. ¿Sí? Es el Ubuntu, que quizá lo conocen. Es una leyenda. Y dice, cuenta la leyenda que un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una cesta llena de frutos cerca de un árbol y les dijo a los chicos, a los niños y a las niñas, que el juego consistía en que el primero que llegara a las cestas ganaba todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron en grupo a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían jugado así, si uno de ellos podía haber sido el único ganador de las frutas, le respondieron, Ubuntu, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podía estar feliz si todos los demás están tristes? Entonces, ese es el equipo docente que se tienen que armar en las instituciones. La felicidad digamos, el propósito compartido de lo que queremos que esa escuela sea o qué escuela queremos para los chicos y para la comunidad. Y con esto cierro. Y les agradezco muchísimo la posibilidad de poder compartir con tantas colegas de tantos, veo por ahí, lugares del país. Para mí es un regalo, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Yo iba a usar la misma palabra. Siento que esta mañana nos dimos un regalo y ha sido contar con tu presencia y bueno, y el desarrollo con tanta claridad como han marcado los chats que vos has hecho. Porque nosotros, bueno, tenemos esta búsqueda que es pedagógico y también es pastoral. Es decir, que tenemos muy en claro que la escuela, bueno, y el nivel inicial, el jardín que queremos hacer es el que más se identifique con el mejor modo de acompañar los procesos completos, vitales, por eso esto que vos traías de lo integral, ¿no? De nuestros niños, de nuestras niñas. Entonces creo que hoy nos has regalado un montón de pistas y que nos devolvés la pelota. Ahora la pelota está en Ah, nuestro sí, tejado. sí, Y no eso es sí, para uno eso sí, solo, sino es para hacerlo con otros. para Así todos. que Colectivo, realmente el muy colectivo nos agradecidas salva, estamos chicos. por tu El presencia. colectivo nos salva. El colectivo nos salva. Totalmente. Bueno, exactamente. Después les vamos a compartir la grabación porque generosamente también Rosa nos ha permitido grabar este encuentro para que lo puedan volver a ver, para que lo puedan compartir con quienes hoy no pudieron estar. También vamos a enviar material bibliográfico que Rosa también nos compartió generosamente. Así que bueno, les va a llegar todo a través del chat. Y el 23 de mayo nos volvemos a encontrar en otra conversación, ¿sí? En donde vamos a seguir pensando en ese momento la trayectoria con todo esto que hoy nos llevamos para seguir pensando, para seguir dándole vueltas cada una a la particularidad de su lugar, de su jardín, de su espacio, poder seguir pensando juntos y juntas cómo tener el mejor jardín del que seamos capaces, que es ese en donde podemos alojar los chicos y las chicas, les podemos enseñar y les podemos abrir el mundo, ¿sí? Porque es abrir tal las cual. puertas al mundo. Rosa, un gracias enorme, un placer Igualmente para enorme, todas y todos ustedes. como Bueno. siempre. Hermoso, hermoso equipo. Muchas gracias y gracias a todas y a todos por participar. Nos estamos viendo.